Este es nuestro sexto informe que entregamos a la Organización de Estados Americanos, informe anual, que para nosotros es muy especial y es muy importante por todo lo que significa el contenido, sobre todo lo que pudimos trasladar del Manual de Operaciones Especiales del DGCIN, que nos costó tiempo obtenerlo, y el que necesitábamos para demostrarle a la Corte Penal Internacional quién manda en la estructura del DGCIN y cómo se planifica a través de esa persona todo lo que los venezolanos conocemos como represión y como inducción de crímenes de lesa humanidad. Nuestro informe anual de este año demuestra que nada ha cambiado en Venezuela en materia de represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad, sino que por el contrario, el Instituto Casla expone a la opinión pública cómo el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro ha planificado, instalado y ejecutado el terrorismo de Estado para producir terror y miedo a la población civil y tratar de alcanzar sus objetivos de sometimiento y control de la sociedad, aunque ésta no se rinda y siga saliendo a la calle como los últimos días. El presidente de la República tiene la absoluta responsabilidad de la inducción y ejecución de la persecución, intimidación, represión, detenciones arbitrarias, torturas en todas sus formas en contra de todos los venezolanos, incluyendo oficiales de la Fuerza Armada y de otros organismos de seguridad. Casla obtuvo de forma confidencial el Manual de Operaciones Especiales del DGCIN, que en este informe vamos a conversar, y que por ese cuerpo es llamado la Constitución. En 2022, la lista de presos políticos aumentó con las detenciones de sindicalistas, militares, de partidos políticos, militantes, periodistas, militares y civiles, a los que el régimen acusa, ciudadanos estadounidenses detenidos en frontera, jóvenes y activistas de derechos humanos, médicos y empleados de salud detenidos y posteriormente liberados con medidas sustitutivas de libertad, pero ya todos intimidados. Periodistas y medios de comunicación continúan siendo perseguidos, inclusive estando algunos en el exilio, como es el caso del presidente del Diario El Nacional y varios de sus investigadores. Los medios de comunicación venezolanos temen reproducir los artículos de investigación de la prensa internacional y muchos portales noticiosos no pueden ser vistos en Venezuela. 79 emisoras de radio fueron cerradas en el año 2022. El mayor número de emisoras cerradas en Venezuela desde que llegó Chávez al poder en 1999. Las celdas de torturas ubicadas en los 3 sótanos del DGCIN, en Boleíta, esas que habían sido de alguna forma reformadas y maquilladas, esperando a la alta comisionada de derechos humanos o a una representación de la Corte Penal Internacional, han sido nuevamente activadas para torturar física y psicológicamente a los que están en ese lugar. Detenidos por persecución política, civiles y militares, mujeres y hombres. Además de la celda de los locos, 2 celdas ubicadas en el sótano 3, como es la Casa de los Sueños, fueron tapizadas con material aislante, pintadas de gris y oscuro y negro, colocándoles un water de aluminio sin tapa, quitándole todas las repisas y enfocando múltiples cámaras hacia las víctimas encerradas en esa celda. El objetivo es utilizarla para presos políticos que se encuentran en ese lugar, en la Casa de los Sueños, sótano 3 sótanos por debajo de la tierra, y castigarlos, incomunicarlos, aislarlos completamente de ruidos y luz y que sus gritos no sean escuchados. Las personas cuyas detenciones han sido declaradas como arbitrarias por el Grupo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas siguen presas. Algunas tienen más de 3 años, incluso 5, 6 o 7 años sin juicio ni sentencia, a pesar de que la ley ordena su liberación inmediata y ser juzgados en libertad, convirtiendo la detención preventiva en sentencia previa, donde cada uno de ellos se ha ido deteriorando física y psicológicamente, desarrollando incluso enfermedades terminales, irreversibles, cuadros depresivos severos que han llevado a varios a atentar contra su vida. Al menos en el 2022, 3 personas en los sótanos del DGCIN atentaron contra su vida. Los detenidos por motivos políticos que han sido trasladados a cárceles comunes han sido expuestos a condiciones extremas de insalubridad, privación de medios de vida como escasa alimentación, hidratación, falta de atención médica, vejaciones para ellos y sus familiares, entre otros maltratos.
El Instituto Casla documentó para este informe 19 nuevas incidencias con posibles 54 potenciales víctimas, ya que estas incidencias, 25 civiles estaban siendo sometidos a las mismas torturas que la víctima y 9 oficiales en otra incidencia también estaban siendo sometidos en el mismo lugar y en el mismo momento. Los organismos de seguridad involucrados son el DGCIN, el SEBIN, con la participación de altos oficiales de la Fuerza Armada en la entrega de oficiales subalternos a los organismos de inteligencia militar sin orden de aprehensión y otros organismos de seguridad como el FAES y la Policía Nacional Bolivariana. Es importante resaltar esto de la entrega, de cómo los oficiales de alto rango, los jefes, se entregan a los oficiales subalternos sin orden de aprehensión a los organismos de seguridad, sabiendo lo que esos organismos les va a pasar, porque ellos son tan culpables como los altos responsables del Ejecutivo de las torturas en Venezuela. En 3 incidencias las víctimas reflejaron haber sido llevadas a los distintos centros de detención o centros de tortura clandestinos con otras personas, pero sin conocer la cifra exacta porque todos estaban encapuchados. En los métodos de tortura documentados podemos describir los más terribles, les voy a comentar los que más nos llamaron la atención. Desprendimiento de uñas de las manos y de los pies. Extracción con alicate o ruptura de piezas dentales. Cortadura de las plantas de los pies con navajas. Descargas eléctricas mientras la víctima permanece acostada o sentada en esterillas u objetos metálicos, atados de pies y manos, y después de mojarlos, le propinaban continuas descargas eléctricas. Azotes con látigos, correas o cables de electricidad. Ahogamientos en pozos de agua natural o en pipotes de almacenamiento. Fractura en el rostro con golpe con armas o patadas que provoca heridas permanentes. Personas que fueron arrastradas desnudas por bosques o lanzadas varias veces por precipicios llenos de arbustos cortantes, estando encapuchados y atados de pies y manos. Colgamiento con los brazos atados a la espalda para electrocutarlos, asfixiarlos, azotarlos y golpearlos con palos o con los puños. Víctimas que recibieron distintos tipos de tortura física y psicológica. La simulación de ejecución o sometimiento a la ruleta rusa, poniéndole las armas en la boca o en la cabeza. Víctimas que fueron amenazadas con cortarle los dedos de las manos y de los pies con una sierra que además podían oír cerca de ellos porque la ponían a funcionar, estando encapuchados y amarrados. Víctimas que fueron orinadas por funcionarios mientras eran torturados, golpizas, posiciones incómodas por días, fueron varios de los métodos que documentamos en el año 2022. La tortura psicológica y la tortura blanca fueron utilizadas sistemáticamente en el 2022 con los nuevos detenidos y con los presos políticos en general. Estos métodos han sido afinados de tal forma que sus víctimas sufren de forma continua sus consecuencias, pero físicamente no se les aprecia. Humillaciones y vejaciones constantes, a veces reduciéndolos al punto de querer atentar contra su vida por cansancio y falta de esperanza. Los efectos sonoros y visuales que causan insomnio o pesadilla y ataques de pánico, los castigos en celdas mínimas en condiciones infrahumanas, el impedimento del acceso a la atención médica oportuna para atender dolores físicos inaguantables como dolores de muela, dientes, dolores lumbares o musculares producidos por los encierros en solitario o por deformaciones físicas o traumas consecuencia de las torturas. En las narradas como las más crueles, que no son aquellas que dejan huella física, pero yo quiero que le pongan atención porque las víctimas la describen como las más dolorosas. Las amenazas de detención o simulación de tener a sus familiares detenidos. En al menos 9 incidencias donde las víctimas fueron amenazadas mientras eran interrogados o eran torturados de matar o hacerle daño a algún familiar, bien sea la madre, la esposa o los hijos, que fueron además en una incidencia detenidos y que los tenían al lado de la víctima para torturar. O sea, le decían que los iban a torturar. El dolor de los otros. Víctimas fueron obligadas a observar y escuchar las torturas y castigos y tratos crueles de los otros detenidos. A presenciar ataques de pánico o depresivos con gritos desesperados o torturas sexuales de otros detenidos. Los gritos de dolor de los otros es para los demás detenidos una tortura psicológica terrible,
por la impotencia y el sufrimiento que sienten. Falta de medios de vida. La falta de atención médica oportuna, así como la privación de alimentos o hidratación utilizados como castigo, fue constante en todas las detenciones del año pasado, pero además en todos los presos políticos. Tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo a la familia. El maltrato incluye situaciones de humillación, desinformación, burla, impedimentos de traslado a tribunales o a citas médicas, previamente acordadas con cualquier excusa. Por ejemplo, el maltrato de la familia en el DGCIN, donde mujeres y hombres fueron obligados a desnudarse para realizar revisiones incómodas que incluían, por ejemplo, que las mujeres se pusieran de cuclillas para poner un espejo entre sus piernas o agarrarlas por el cabello para saber si tenían algo pegado en la cabeza. Algunas víctimas detenidas en los sótanos del DGCIN sufrieron trastornos emocionales severos, por ejemplo, episodios depresivos, falta de atención o concentración, crisis nerviosa o ataques de ansiedad, que poco a poco va mermando su salud mental. Como dijimos antes, algunos han tenido pensamientos suicidas en el 2022, como por ejemplo el estadounidense Matthew Heath, que trató de quitarse la vida 2 veces. Sobre las torturas blancas, el aislamiento prolongado en celdas de castigo, tanto en las nuevas incidencias denunciadas como en el caso de los presos políticos del DGCIN y SEBIN, es la tortura blanca más utilizada para castigarlos. Documentamos casos de aislamiento desde 72 horas hasta 6 meses, donde víctimas no tuvieron ningún tipo de contacto con familiares o abogados. La tortura visual. El 90% de las víctimas fueron encapuchadas por días mientras eran torturados. También fueron encerrados en celdas de tortura sin fuentes de luz o con escasa iluminación, con el fin de impedir su capacidad visual. Las tácticas sonoras. En el DGCIN utilizaron una alarma que se usa en las zonas de guerra para avisar que va a haber un bombardeo. Por la noche, a principios del 2022, que sonaba en los 3 sótanos toda la noche con escasos 10 minutos de descanso. Ustedes imagínense estar 3 sótanos por debajo de la tierra con una alarma de bombardeo sonando toda la noche. Otra tortura sonora es someter a los presos políticos a cantar canciones o consignas a favor de Maduro. Y el que no lo hace va castigado a la celda de castigo. La privación sensorial, por ejemplo, la caja de muñeca de la que ya hemos hablado en otros informes, donde las víctimas sufren por días de total aislamiento de estímulos y terminan teniendo alucinaciones terribles, o aquellos encerrados en las celdas de castigo pintadas de negro y gris. De todas estas atrocidades se encarga la estructura represiva de Maduro. Quería completar este momento para decir que en 6 incidencias, en distintas épocas, las víctimas narraron cómo personas o agentes, funcionarios extranjeros, intervinieron en sus torturas, bien sea dando órdenes o ejecutándolas. En 4 de ellas, las víctimas identificaron a personas con acento colombiano, a quienes la DGCIN entregaba, por ejemplo, simulando una venta de rehenes, y luego a las horas o a los días eran entregados nuevamente al DGCIN. En una incidencia, la víctima reconoció como sus funcionarios captores a colombianos y cubanos. Y en 3 incidencias, las víctimas involucran directamente a los agentes cubanos en sus torturas, en la ejecución de sus torturas. Podríamos pensar, luego de analizar la narrativa de las víctimas, de cómo fueron torturadas en el tiempo que estuvieron en manos de estos captores, que en las torturas de presos políticos venezolanos están incursos grupos irregulares de la FARC. En este informe hemos hecho referencia a varios capítulos del Manual de Operaciones Especiales del DGCIN, o la Constitución, como la llaman los funcionarios, donde hemos querido demostrar la responsabilidad directa de Maduro en la inducción, conducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad. Reproducimos los puntos de interés para la mejor comprensión de cómo se ejecuta en Venezuela la planificación de la represión y persecución sistemática, cómo la sociedad civil y los miembros de la Fuerza Armada son el enemigo a vencer, ese del que tanto habló Hugo Chávez. No son enemigos externos, es la sociedad civil venezolana y los propios funcionarios y miembros de la Fuerza Armada el enemigo a vencer. Y cómo a través de esta consideración se ha instalado un sistema de inteligencia y contrainteligencia para espiar a todos los ciudadanos y oficiales de la Fuerza Armada, e incluso
a sus mismos funcionarios de seguridad, de los que sospechan, a familiares, amigos, conocidos. El manual describe los diferentes niveles de aprobación de las medidas operativas que rigen al DGCIN. Los diferentes niveles de aprobación. ¿Quién aprueba lo que va a hacer el DGCIN en contra de esa persona? La responsabilidad de la persecución, acusación y encarcelamiento de las víctimas, personalizando los distintos niveles según la importancia de las personas. Fíjense bien, en el nivel de aprobación 1, que es la lámina 5, en el nivel de aprobación 1, subrayado en amarillo, la responsabilidad recae directamente en el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, y leo textualmente. Nivel de aprobación 1, serán sometidos al nivel de aprobación del comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente, cualquier medida de contrainteligencia militar que se ejecute sobre oficiales generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional de la dirección del PSUV, partidos opositores, gobernadores, alcaldes, diputados de la Asamblea Nacional, así como los respectivos familiares y los funcionarios de confianza de las diferentes personas antes nombradas. ¿Alguna duda de quién tiene en sus manos la persecución sobre los jefes de los partidos políticos, sobre los diputados de la Asamblea Nacional, sobre los líderes de los partidos políticos? La lámina siguiente. Estas son algunas caras donde Maduro tiene la responsabilidad directa de persecución en Venezuela porque está en el manual de inteligencia que obtuvo Casla este año. Esas personas son directamente perseguidas y todo lo que les ha ocurrido ha sido culpa de Nicolás Maduro. Si seguimos al pie de la letra lo que dice el manual, Nicolás Maduro había aprobado directamente la represión y persecución sistemática, actos intimidatorios, forjamiento de expedientes y procedimientos falsos, así como la aprobación e inducción de órdenes de detener y ejecutar crímenes como la detención arbitraria, la tortura y la violencia sexual contra sus adversarios políticos,